Mm, Bien, maestros. Vamos a continuar entonces en la resolución de casos. El día de ayer ya hemos podido eh, enfocarnos, ¿no? Enfocarnos en el marco del buen desempeño docente para poder fijar y redondear la idea que se tiene también sobre el porqué de los casos en las evaluaciones de ascenso de escala, ¿no? Que en realidad pues son similares también a las evaluaciones de nombramiento, ¿no? Muchas veces hemos visto que las mismas preguntas o los mismos casos, perdón, se dan también en estos exámenes de nombramiento, ¿no? Eh, el día de ayer ya nos pudimos dar cuenta que todo lo que un maestro pues hace o debe hacer está enmarcado dentro del marco del buen desempeño docente que tiene relación con el currículo nacional, con nuestra propuesta curricular. Y les recalcaba el día de ayer, dentro de los tips, ¿no? Para poder dar bien el examen, es no olvidarse del enfoque por competencias, ¿no? Un enfoque por competencias, la construcción de los aprendizajes que también está dentro de las orientaciones metodológicas de nuestro currículo. No olvidarse tampoco que debemos de hacer una evaluación formativa dentro de un enfoque reflexivo, ¿no? Y que nosotros estamos en busca de la promoción del pensamiento superior en los estudiantes. Buscamos que el estudiante sea crítico, que el estudiante sea reflexivo, ¿sí? Y los maestros, nosotros, debemos, eh, pero nosotros debemos de trabajar con el estudiante tanto en el refuerzo de sus aprendizajes como en la retroalimentación, trabajar de manera reflexiva, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y les decía también ayer que yo doy también evaluaciones, acabo de dar un examen también y me ha dado muy buenos resultados, es por eso que yo les brindo este tip de pegarme mucho a la parte reflexiva, ¿no? Preguntas o alternativas que nosotros podamos resolver, siempre hay que pegarnos a la parte reflexiva, a la parte de la construcción del aprendizaje. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, maestros. Bien, nos quedamos el día de ayer, eh, perdón, vamos a ver el PPT. Nos quedamos el día de ayer resolviendo el caso, me parece, de, de los caracoles, ¿no? Si lo habíamos resuelto, el caso de los caracoles, que habíamos leído, ¿no? Que los caracoles podían, eh, con su lengüita, podían ir, eh, a ver, no sé, ¿cómo decía? A ver acá, a ver, perdón, se me fue la palabra. A ver, ¿qué nos decía? A ver, ajá. Que la boca del caracol es muy pequeña, a pesar de eso puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. Tiene una lengua áspera como una lija llamada rádula. Esa lengua tiene pequeños dientes que desgarran y aplastan la comida, ¿no? Desgarran y aplastan la comida. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿No? Dentro de esas alternativas está la estrategia metodológica más adecuada, ¿no? Para poder trabajar con el niño de acuerdo a la afirmación. El alumno afirmaba que los caracoles son capaces de morder cualquier cosa, ¿no? Entonces ¿recuerdan ustedes cuál fue la respuesta correcta aquí? ¿Alguien recuerda? Si lo anotaron.
Señorita, la letra A. Gracias, maestra Blanquita. Gracias, ¿no? Proponerle releer el texto. Aquí le estamos dando al estudiante, no le estoy diciendo, no le estoy dando la respuesta. Le estoy proponiendo que vuelva a leer el texto, ¿no? Y luego que él ha leído, le pedimos, sobre esa base de la lectura, ahora le vamos a preguntar, miren, le hacemos una pregunta. Y es una pregunta de reflexión, ¿no? Si cree que es posible afirmar que los caracoles pueden agujerear una puerta con sus dientes. Ahí el niño se va a dar cuenta de que no. Entonces, en la alternativa A, se le está dando las herramientas al estudiante para que él se dé cuenta de su propio error. En cambio, en las otras alternativas, estamos diciéndole el camino correcto al estudiante, ¿no? Bien, pasamos al siguiente caso. Dice, en el marco de una campaña de la institución educativa para promover el cuidado de la capa de ozono, los estudiantes de sexto grado están practicando con el docente las exposiciones que realizarán frente a sus compañeros de otros grados. A continuación se presentan la transcripción de un fragmento de la exposición de una de las estudiantes. Fabiana dice esto. Amigos, muy buenos días. Yo voy a hablar sobre lo importante que es cuidar la capa de ozono. Entonces, para empezar, hay que decir que la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas. O sea, esos rayos chocan con la capa, o sea, la capa impide que los rayos ultravioletas lleguen a nosotros y nos hagan daño. La capa de ozono es importante, por eso, entonces debemos cuidarla, por ejemplo, dejando de usar aerosoles. El docente espera a que Fabiana concluya su exposición para resaltar los aspectos mejor logrados respecto de la coherencia de su texto oral. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? A. Señalarle que los conectores que ha utilizado como o sea y entonces ayudan a anticipar alguna explicación en su texto oral. B. Indicarle que el vocabulario que ha empleado en su texto oral permite que pueda adecuarse a diferentes tipos de audiencia. Y C. Mencionarle que la estrecha relación temática entre las ideas que ha presentado favorece la comprensión del mensaje de su texto oral. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? Miren, lo que vamos a ver es la coherencia. ¿Qué es lo que necesitamos saber como maestros? Ahí viene el campo disciplinar. Tenemos que saber qué es la coherencia y cómo se da la coherencia en un texto. Entonces, ¿cuál sería la alternativa aquí, maestros? A ver si hoy día hablan los maestros. Gracias, maestra Blanquita, sí nos dio su opinión. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué es la coherencia? Vamos a analizar alternativa por alternativa. Cuando hablamos de coherencia, miren, coherencia del texto oral. Cuando nosotros lo vamos a hacer, definir la coherencia como cuando estamos conversando, ¿no? Estamos conversando con alguna otra persona, le está contando alguna situación y nosotros decimos, está hablando incoherencias. Así decimos a veces. Esa persona está hablando incoherencias. ¿Qué quiere decir? Que no se le entiende lo que habla, que está hablando una cosa por otra, que está hablando de un tema, luego se salta a otro tema, arriba habla del mismo tema, te cuenta al final, terminó con temas distintos. No es coherente, no tiene una relación, no tiene un hilo conductor.
No tiene coherencia. Este texto de Fabiana, si nosotros lo ponemos a analizar, yo vuelvo a repetir, maestra, me gustaría que esto lo hagamos entre ustedes, pero bueno, su señal creo que está mal y solamente yo voy a ser la que voy a hablar acá. Bien, si nosotros analizamos el texto oral, el texto de Fabiana, ¿no? Lo que va a hablar, Fabiana, su texto que ella habla, ¿será coherente desde el inicio hasta el final? ¿Sus ideas serán coherentes? ¿Estará hablando del mismo tema o ella está hablando incoherencias? ¿O no hay relación, no hay un hilo conductor? ¿O su texto de Fabiana tiene una idea principal y en función a esa idea principal se está hablando de todo ello? Volvemos a leer. Dice, amigos, buenos días. Yo voy a hablar sobre lo importante que es cuidar la capa de ozono. Allí ella ya está hablando, emitiendo su idea principal. Ella va a hablar sobre la capa de ozono, ¿no? Dice, entonces, para empezar, hay que decir que la capa de ozono nos protege. Miren la relación de la idea principal sobre la importancia de la capa de ozono y dice que la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas. Y luego dice, o sea, esos rayos chocan con la capa, está dando la explicación del por qué nos protege, o sea, la capa impide que los rayos ultravioletas lleguen a nosotros y nos hagan daño. Miren su idea principal y sus ideas secundarias que explica el por qué es importante la capa de ozono. Y termina, en la capa de ozono, dice, ¿no? La capa de ozono es importante por eso. Entonces debemos cuidarla, por ejemplo, dejando de usar aerosoles. Y nos está dando una gran recomendación sobre la capa de ozono. ¿Fue coherente o no fue coherente esta exposición de Fabiana? Sí, es coherente, señorita, porque habla de la importancia y por qué es importante, qué se debe hacer para cuidar. Bueno, para mí es importante. Muy bien, maestra Blanquita, le agradezco mucho escuchar su voz. Excelente, sí tiene coherencia. Entonces, sí, maestra Carolina? Sí, maestra, digo que tiene coherencia a pesar de que ella utiliza quizás demasiadas veces la palabra o los conectores o sea y entonces, sin embargo, tiene coherencia. Muy bien, maestra, tiene coherencia. Lo que estamos viendo acá es la coherencia del enlace de las ideas principales y las ideas secundarias de un texto. Lo que dijo la maestra Carolina es muy cierto. Lo que ella utiliza, yo, o sea, esos conectores repetitivos no tienen nada que ver con la coherencia. Cuando sí, si nos hubieran dicho si tiene cohesión, quizá, ¿no? Allí hubiéramos dicho de que no está bien cohesionado porque le falta algunos conectores, diversidad de conectores para que ella pueda exponer de manera más fluida, ¿sí? Pero en este caso está apuntando a la coherencia, a que esas ideas de ese mismo tema tienen relación desde el inicio hasta el final. Bien, entonces, la alternativa A, acá nos pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Qué ha logrado acá Fabiana respecto a la coherencia? ¿Qué ha logrado? ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? Señalarle a Fabiana que los conectores que ha utilizado como sea y entonces ayudan a anticipar algunas explicaciones en su texto oral. ¿Esto será verdad? Esto es falso. Falso, porque sí se entiende, es comprendido lo que el mensaje que ella quiere dar. La A es falso, señorita. Muy bien, pero maestra Blanquita, es falsa, pero ¿por qué es falsa? Miren, acá tenemos, porque la A
te está hablando de cohesión. Cohesión, claro. Ahí es lo que, o sea, Cohesión. es coherencia, es cohesión, ¿no? Pero lo que está hablando de arriba es de coherencia. Sí, lo que el Coherencia. mensaje que ella quiere dar en su explicación sí es coherente. Sí es Por lo coherente. tanto, Muy la A bien. no es, señorita. Muy bien. La A no es. La A no es definitivamente porque me está hablando de cohesión. La B dice indicarle que el vocabulario que ha empleado en su texto oral permite que pueda adecuarse a diferentes tipos de audiencia. Tampoco estamos hablando sobre el aspecto de vocabulario, ortografía o registros, ¿no? Formales o informales. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de coherencia. Y la alternativa C nos dice mencionarle que la estrecha relación temática, ahí estamos hablando de coherencia, estrecha relación temática, entre las ideas que ha presentado favorece la comprensión del mensaje de su texto oral. Entonces la respuesta es la letra C. Automáticamente la letra C nos está hablando sobre la relación temática entre ideas. Y esto es coherencia. Nos damos cuenta, maestros, que aquí pues tenemos que tener un conocimiento disciplinar, necesariamente. ¿Sí? Para poder resolver esto, tenemos que saber esto, ¿no? ¿Qué es la coherencia? ¿Qué es la cohesión? ¿No? Muy bien, respuesta correcta es la C. Pasamos al siguiente caso. Dice, un estudiante está practicando con el docente la exposición que realizará frente a sus compañeros del tercer grado, ¿no? A continuación se presenta la primera parte de su texto oral. Muy parecido a lo que hizo anteriormente. Micaela, ¿qué es lo que dice? Buenos días. El día de hoy hemos venido a su salón para exponer las graves consecuencias de no salvaguardar la capa de ozono. Como saben, las causas de esta problemática radican en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero. En ese momento de la exposición, el docente pide a la estudiante que haga una pausa, pues busca ayudarla, ¿no? Pues busca ayudarla a reflexionar sobre la adecuación de su texto oral a la audiencia a la que se dirigirá. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? O sea, ¿qué es lo que quiere el maestro aquí? Eso es lo que tenemos que verificar primero. ¿Qué es lo que quiere el maestro? A ver, si nos damos cuenta. Una participación. Maestra Lili, ¿quiere participar, me parece? A ver. El maestro, miren lo que va a hacer. El maestro quiere, dice, ayudarla a reflexionar sobre la adecuación de su texto oral a la audiencia. Quiere que adecue el texto oral a la audiencia. Recuerden, maestros, que son niños de tercer grado. Niños de tercer grado. Ella, Micaela, ya hemos visto, son de sexto. Y les dice buenos días. El día de hoy hemos venido a su salón para exponer las graves consecuencias de no salvaguardar la capa de ozono. Como saben, las causas de esta problemática radican en el incremento de emisión de gases de efecto invernadero. En este momento de la exposición, el docente pide al estudiante que haga una pausa, porque están ensayando, ¿no? Están ensayando. Pues busca ayudarla a reflexionar sobre la adecuación de su texto oral a la audiencia a la que se debe dirigir. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A. Pedirle a Micaela que mencione a quiénes estará dirigida su exposición. Luego, preguntarle por las expresiones de su presentación que cree que podría modificar para asegurarse de que la audiencia comprende el mensaje que quiere comunicar.
B, sugerirle a Micaela que revise algunos videos en los que se muestran alternativas para el cuidado de la capa de ozono. Luego, solicitarle que escoja uno de estos videos para que adapte el contenido en función de la audiencia a la que va a dirigirse. C, recordarle que se dirigirá a niños pequeños y que es necesario emplear un vocabulario que ellos conozcan. Luego, indicarle que ha registrado en papel algunas palabras de su exposición que debe cambiar en una próxima intervención. A ver, maestros, ¿cuál de las tres alternativas es la correcta? Aquí, escúchenme, aquí nos estamos pegando un poco al campo temático, pero también a las estrategias. No se olviden, en una de las orientaciones es la construcción del aprendizaje, ¿sí? Construcción del aprendizaje. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí, maestros? A ver, vamos a ver si Maestra me ayuda. Dalila, la Sí. respuesta es la A. Bien, maestra Carolina. ¿Y por qué sería la A la respuesta correcta? Porque al momento de pedirle que mencione al estudiante a qué audiencia va a ser dirigida, la estudiante misma se va a dar cuenta ahí a que es en tercer grado. En cambio, en la alternativa C, es la maestra que le está diciendo que recuerda que estará dirigida a niños pequeños, pero en la alternativa A, la estudiante misma de sexto se va a dar cuenta de que esta exposición va a ir dirigida a los niños de tercer grado. Muy bien, maestra Carolina. Muy bien, ya, no, la maestra Carolina, excelente. Correctamente, la respuesta es la A. Es la A. Porque aquí vamos a ir ya a lo que es la teoría, ¿no? Vamos a ver lo que es la teoría. Nos pegamos a la construcción del conocimiento y a la reflexión. No le voy a dar yo todo al estudiante. En la B, bueno, sí le sugerimos que revise algunos videos. Pero, ¿por qué me voy a videos? Lo único que le debo decir es esa pregunta, ¿no? ¿Y a qué estudiantes vas a dirigirte? Ah, tercer grado. Y ahí le puedo hacer otra pregunta. ¿Crees tú, podría ser que los niños de tercer grado sabrán el significado de la palabra salvaguardar? Entonces el estudiante se va a dar cuenta. Y le vuelvo a preguntar, ¿qué palabra podemos utilizar? O sea, le voy haciendo preguntas de reflexión al estudiante, ¿sí? Es por eso que la respuesta es la A, porque aquí estamos pegándonos a lo que es el enfoque de la construcción de los aprendizajes de manera reflexiva. Pedirle que mencione a los estudiantes a quiénes está dirigida esa exposición, a través de preguntas, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre lo que es la retroalimentación, y optamos por la retroalimentación reflexiva. Y la retroalimentación reflexiva, como su mismo nombre lo dice, es hacer preguntas o hacer retroalimentación, pero a través de preguntas de reflexión. Solo preguntas y repreguntas para que el estudiante se vaya dando cuenta en dónde está su error. Si en el caso queremos, si él hizo o no hizo bien la tarea, sacarle el error y la estrategia, ¿no? Bien. Luego dice preguntarle por las expresiones de su presentación. Salvaguardar, ¿no? ¿Podría modificar? Sí, posiblemente el estudiante sí, salvaguardar la puedo cambiar por cuidar, ¿no? Para asegurarse de que la audiencia comprende el mensaje. ¿Sí? Entonces, la B no podría ser porque es sugerirle que revise algunos videos. La C, miren, es recordarle que se dirigirá. O sea, yo como maestra le digo que se va a dirigir a niños más pequeños, ¿no? Muy bien, entonces acá la respuesta es la A. Gracias, maestra Carolina. Entonces, no olvidar de pegarse siempre, el tip es esto, pegarse al enfoque, ¿sí? Al enfoque de construcción de los aprendizajes. Bien, vamos acá, que este tipo de preguntas creo que va a venir bastante porque las rúbricas es el instrumento
que nos permite ver el avance de forma más efectiva en el desarrollo de competencias en los estudiantes. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el caso? Una docente ha diseñado sesiones de aprendizajes orientadas a que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, que son la fotosíntesis, la respiración, transporte y transpiración. En el contexto de un proyecto sobre los impactos de la deforestación en los ecosistemas. Para evaluar el desempeño de los estudiantes en estas sesiones, la docente ha planteado la siguiente rúbrica, ¿no? Tenemos aquí la rúbrica en inicio, en proceso, satisfactorio y destacado, ¿no? Tenemos acá los descriptores, en una rúbrica están los descriptores de forma creciente, en este sentido, de dificultad, ¿no? En inicio de menor dificultad, en proceso de un poco más de dificultad, satisfactorio de una dificultad que ha logrado ya un nivel un poco más complejo, y faltaría el destacado. En inicio, el descriptor dice, identifica las estructuras y o necesidades de las plantas con o sin errores conceptuales. Si el niño responde de esta manera, estaría en inicio. ¿Cuándo el niño va a estar en proceso? Cuando avanzó un peldaño más. Cuando relaciona algunas estructuras, miren, acá identifica que esta es una habilidad de menor demanda cognitiva, él identifica, ¿no? Pero solamente va a identificar las estructuras o las necesidades de la planta. Aquí el niño va a relacionar algunas, no todas, relaciona algunas estructuras de las plantas con la función que cumplen en la nutrición, pero presenta errores conceptuales todavía. En el nivel satisfactorio, relaciona las estructuras, ya todas, no algunas, como dice en proceso, aquí ya relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumple en cada proceso involucrado en la nutrición. Fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración, sin errores conceptuales. Este descriptor, ¿dónde lo encontramos? Aquí, ¿no? Aquí, en el propósito. Una docente ha diseñado sesiones de aprendizaje orientadas a que los estudiantes aquí relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, ¿sí? Aquí está el descriptor. Quiere decir que si logra eso el niño, está en nivel satisfactorio. La pregunta acá nos dice, teniendo en cuenta el propósito de la docente, este es su propósito, ¿cuál de las siguientes descripciones es pertinente para el nivel de logro destacado en la rúbrica de evaluación? Aquí en satisfactorio ya logró, está de acuerdo al propósito, ya lo logró. Pero aquí el niño tiene un plus. Vamos a ver cuál sería ese plus. Relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas. Fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración, sin errores conceptuales. Vamos, me parece que es lo mismo acá. Sí, es lo mismo. Bien. B. Relaciona las estructuras de plantas y animales con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición sin errores conceptuales. Y la C. Relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, la relación y la reproducción sin errores conceptuales. ¿Cuál de estos tres descriptores sería
el conveniente para estar en el nivel destacado. A ver qué opinamos, maestros. Podría ser la C, maestra. Podría ser la C, ¿no? ¿Y por qué no la A, maestra Carolina? A ver, vamos a analizarlo. ¿Analizamos la A? ¿Sí? Maestra Carolina, sí le escucho, maestra. Me parece que la A está parecida al satisfactorio que está en el cuadro de arriba. Sí, ¿no? Dice, relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas. ¿Qué nos dice satisfactorio? Relaciona las estructuras de las plantas. ¿Mm? Relaciona acá las estructuras de la planta con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. ¿Ah? Y acá nos dice relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas. Son distintos, son distintos. Mientras que acá relaciona la estructura, en la A relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas, sin errores conceptuales. En la B, ¿qué nos dice? Relaciona las estructuras de plantas y animales con la función que cumplen en los procesos involucrados. La B necesariamente no es porque está dentro de satisfactorio, ¿no? Pero vamos a analizar la C. Relaciona las estructuras de las plantas, acá, relaciona las estructuras de las plantas, igual, con la función, igual que acá, con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, la relación y la reproducción sin errores conceptuales. ¿Será la A o será la C? La B está descartada. ¿Cuál es más completa? Aparte de completa, ¿cuál tiene mayor grado de dificultad que logró el estudiante? Algo que no está dentro del propósito, pero que lo hizo, ¿sí? La C, Buenas maestra, porque tardes. aquí habla ya de reproducción. Eh, Ya. A ver, buenas tardes. buenas tardes. Sí, levantamos la manito. A ver, ¿quién es la que va a hablar? ¿Profesora Juana? La profesora Sí, Juana. profesora Juana. Sí. Yo pienso que es la letra A, porque nos está hablando de procesos. Relacionar los procesos de cada uno de estos pasos. Por ejemplo, vamos a hablar todo el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Desde el momento que es lo que hace la raíz, absorbe por decir, las sales minerales, el agua, qué es lo que absorbe las hojas y dónde se juntan para formar lo que es la fotosíntesis. Luego van a relacionar también con respecto a cómo se da la respiración. O sea, todos esos procesos se van a relacionar. Los procesos de cada uno de ellos. Bueno, esa es mi forma de ver, de analizar. Muy bien, maestra Juana. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. ¿Quién quería hablar también? La profesora Blanquita. Sí, profesora. Para mí yo pienso que la respuesta adecuada es la C, porque yo le veo acá ya un más completo, donde que aquí el niño, ¿no? Después de relacionar las estructuras de las plantas, la función que cumplen, aquí va a darse cuenta ya también de la reproducción y sin errores conceptuales. Yo pienso que ese sería un logro destacado ya. No sé, es mi forma de analizar. Bien, maestra Blanquita, muchísimas gracias. Ya tenemos dos puntos de vista, ¿no? Igual también la maestra Carolina nos dijo que era la C. Vamos a analizarlo. ¿Se dan cuenta? Aquí, primero, tenemos que tener el conocimiento del campo disciplinar. ¿Sí? Luego,
tenemos que tener el conocimiento de cómo se elaboran las rúbricas, ¿no? Entonces, debemos de buscar un descriptor que abarque todo el tema, o sea, que sea un poco de mayor demanda cognitiva este tema. Y vamos a analizar, miren, aquí solamente vamos a hacer dos cosas. Vamos a coger la palabra estructura, porque la habilidad es la misma. El niño va a relacionar, lo va a relacionar. Pero vamos a coger dos palabras para darnos cuenta. Voy a coger la palabra estructura y voy a coger la palabra procesos. Voy a hacer un ejemplo con una torta. Yo les puedo decir a los estudiantes cuáles son los materiales, los ingredientes para elaborar una torta. Me van a decir todos los ingredientes, ¿no? Hasta allí solamente me han dicho los ingredientes, ¿no? Y van a relacionar los ingredientes, lo relacionan los ingredientes, ¿sí? La leche, necesito leche para poder disolver la harina, ¿no? Necesito el azúcar para que esa mezcla esté dulce, etc. Lo relacionan nada más. Pero es distinto ahora que yo les pregunte a los estudiantes, ¿no? ¿Y cómo ha ido cambiando? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ha ido cambiando esa mezcla? Y el niño me va a ir contando todo ese proceso para lograr hacer la mezcla de la torta. ¿Cuál es el primer proceso? Voy a cernir, de repente cierno la harina, luego voy a echar los ingredientes. Me va contando todo el proceso y lo va relacionando todo ese proceso. Y lo va haciendo sin errores. Ahora, la pregunta es, decir o relacionar la estructura ¿tendrá la misma demanda cognitiva que relacionar los procesos? ¿Cuál tiene mayor demanda cognitiva? En este caso de la torta, ¿mencionarme los ingredientes o contarme cómo es el proceso para hacer la torta? ¿Cuál de los dos tiene mayor demanda cognitiva? La mayor demanda es contarte el procedimiento, maestra. Muy bien, maestra Blanquita. Muy bien, contarte el procedimiento. Ahora, vamos aquí lo que nos pide esto. El propósito de la maestra solamente era que el estudiante relacione las estructuras. Y cuando hablamos de estructuras, va a relacionar las partes de la planta. Te va a relacionar las partes de la planta, ¿no? Dice, relaciona las estructuras de la planta con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. Yo te puedo contar la estructura de la planta, la hoja. Dicen que la hoja, sirve, allí es como la ollita de la planta, ¿no? Ahí se cocina el alimento de la planta, nada más te puede decir el niño. Y la raíz de repente por ahí absorbe los nutrientes, ¿no? Nada más. Eso es lo que, hasta ahí es el nivel satisfactorio, hasta ahí es A. Basta que el niño me diga eso. Pero en el destacado, yo no necesito que el niño me cuente el proceso ya. ¿Cómo se da la fotosíntesis? ¿Cómo se da la respiración? El transporte de la savia bruta, la transpiración. ¿Cómo se da este proceso? En lo otro solamente va a relacionar las estructuras. Lo relaciona los elementos, las partes de la planta para lograr la fotosíntesis, la respiración, el transporte, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos que él relaciona los procesos, se va a ir a mayor profundidad. Entonces, la respuesta, maestras y maestros, sería la que tiene mayor demanda cognitiva entre la A y la C, ¿no? Y miren, en la C nos dice relaciona las estructuras. Ahí no cambió nada. Sigue relacionando estructuras de las plantas con la función que cumplen en los procesos involucrados
en la nutrición, la relación y la reproducción sin errores. Quiere decir que el estudiante te va a seguir explicando las partes de la planta, ¿no? Te puede explicar, en reproducción, sí, en la hoja, perdón, en el fruto, ahí se reproduce. ¿En dónde se realiza la fotosíntesis? En la hoja, ¿no? ¿Dónde se da de repente el transporte del alimento o de la savia bruta? En el tallo. Esa es estructura. Relaciona solo a estructuras. En la A te está diciendo que relaciona procesos. Si relaciona procesos, obviamente que la estructura está dentro del proceso. La estructura está dentro del proceso. Entonces, cuando hablamos en la A que relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas, sin errores conceptuales. Esta tiene mayor demanda cognitiva y la respuesta es la A, maestros. ¿Sí? ¿Me dejé entender, maestros? Sí, maestra. Este es el descriptor. Este es el descriptor que va a corresponder en el nivel destacado a maestro, ¿sí? Entonces, aquí ya a veces, como les digo, ya no necesitan saber tanto, basta que ustedes analicen una palabrita principal. Miren acá, estructura y procesos, nada más. De ahí se van a dar cuenta que la que tiene mayor demanda cognitiva es el proceso más que la estructura. Bien, maestro, me parece que esto es lo mismo. Sí. Vamos a ver acá. Dice, durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, miren, esta pregunta es viejísima, esa lo han hecho el 2019 también, 2020, 2019. Yo cuando ascendí de escala, hablo pues de hace cantidad de años, yo estoy en quinta escala, ¿no? Me vino esa pregunta, ¿no? Y esa pregunta se repite bastante. Es por eso que la he cogido acá, porque se repite mucho. Dice, durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, la docente solicitó a los estudiantes que representen cómo las plantas realizan la función de nutrición. O sea, que representen cómo las plantas realizan la función de nutrición. A continuación, la representación elaborada por Mónica. La niña Mónica hace esta representación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál estaría en destacado, ¿no? Perdón. Sí, esta es. A ver. No, esta no es, ¿ya? Parece que aquí se movió el PPT. Ya. Bien, maestros. Eso es lo que hace la niña. Esto es lo que hace la niña. Y vamos a ver, de acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por la docente, en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra Mónica. Ah, ya esa la jalé de acá, perdón. Sí, esta es la misma. Lo he jalado este de acá. Sí, es la misma. Bien. ¿Estará en inicio, en proceso o en satisfactorio? A ver, ¿qué opinan, maestros? Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, la docente solicitó a los estudiantes que representen cómo las plantas realizan la función de nutrición, ¿no? Y acá está la función de nutrición. A continuación se muestra la representación elaborada por Mónica. Vamos a revisar la rúbrica. Sí, la jalé de la rúbrica de ella. Está bien. Estamos bien en esa rúbrica. En inicio, identifica las estructuras y o las necesidades de las plantas con o sin errores conceptuales. ¿Están ahí? ¿Está identificando, maestros? Bueno, sí identifica la niña, ¿no? Sí identifica. O sea, vamos a ver ahora en proceso.
relaciona algunas estructuras de las plantas con la función que cumplen en la nutrición, pero presenta errores conceptuales. Y satisfactorio, relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición sin errores conceptuales. Entonces, la niña, ¿en qué nivel de logro está? ¿En inicio, en proceso o satisfactorio? A ver, maestros. ¿Cómo vemos esta pregunta? ¿Cuál es el propósito acá? ¿La niña pudo representar bien la función de nutrición? Miren lo que ha hecho acá la niña. A ver, observamos lo que hizo la niña. ¿Está identificando las estructuras? Sí. Miss, solamente está identificando una de las partes de la planta, que es la raíz. Los demás solamente pone la función que cumple. No, por ejemplo, no pone ahí el tallo, ¿no? Que por ahí es lo que pasa, va a recorrer, por decir, las sales minerales y el agua hacia las hojas. No habla de hojas que absorbe por los rayos solares. O sea, solamente se menciona o escribe ahí en el dibujo una de las partes de la planta. Bien. Miren, pero aquí nos habla de que la niña, ¿no? De que deben representar la función de nutrición. La función de nutrición, ¿sí? La función de nutrición dentro de las estructuras de la planta. Dentro de las estructuras de la planta. Es lo que nos dice acá, ¿no? Dentro de la estructura de la planta. La niña identifica, sí está identificando la niña. Se ha identificado. Identifica que en las hojas te da oxígeno. Aquí nos está señalando que la niña que absorbe el CO2, las hojas del ambiente, y que las raíces están, baja eso, que las raíces absorben los minerales y que se van por el tallo. ¿Se dan cuenta? La niña, aparte de identificar, no se quedó en identificar, se quedó en relacionar. La niña sí está relacionando. Sí está relacionando. Por eso acá en proceso dice algunas estructuras. Si la niña se hubiera quedado en identificar, no hubiera hecho las flechas. No hubiera hecho dentro de las flechas el oxígeno, hubiera puesto hojas. ¿No? Hubiera puesto hojas. Acá hubiera puesto tallo. Pero la niña sí lo está relacionando. Ella automáticamente sabe que esta es la hoja y que la hoja, a través de la hoja sale el oxígeno de la planta y que a través de la hoja absorbe el CO2 del medio ambiente. O sea, la niña sí está relacionando, pero relaciona todas las estructuras de la planta, está relacionando algunas estructuras de la planta, ¿no? Con la función que cumplen en la nutrición, pero presenta errores conceptuales, ¿no? Todavía presenta errores conceptuales la niña acá. Entonces, esta niña estaría en proceso o estaría insatisfactorio. ¿Qué opinan ustedes, colegas? En proceso. En proceso va. En proceso. Va en proceso. Identifica, bueno, solamente es que yo le pongo acá la hoja, la raíz, el tallo, pero la niña ha ido más allá de identificar.
sí está relacionando. Relaciona algunos, ¿no? Estructuras de la planta con la función de que cumplen en la nutrición, pero sí presenta algunos errores conceptuales, ¿no? Todavía presenta errores conceptuales. Bien, la respuesta sería en proceso. Aquí, colegas, tenemos que poder identificar nosotros, en este caso, identificar si la niña, cuando la niña identifica, ¿qué hace cuando los niños identifican? ¿Cuándo me doy cuenta que el niño identifica? Cuando menciona, ¿no? Eso ahorita es lo más fácil. Cuando menciona, cuando escribe. Cuando menciona, cuando escribe, cuando te señala, ¿no? Entonces, acá ya pasó de identificar a pasado a relacionar. ¿Cuándo nos quedamos en identificación? Como ya les repetía, cuando la niña señala y dice, esta es la hoja. ¿Sí? Acá no te está identificando porque ya pasó a otro nivel. Ella ya lo identificó, ahora lo está relacionando, que la hoja te da oxígeno y que la hoja absorbe el CO2 y más aún, absorbe, inclusive ha puesto el sol acá, ha puesto el sol, ¿no? Absorbe los rayos solares. Hubiera sido excelente que la niña coloque una flecha acá, que los rayos solares le dan a la planta, ¿no? Ahí le faltó su flecha. Bien, muy bien, maestros. Esto hubiera sido lo ideal, ¿no? En el nivel destacado, ¿no? En el nivel, perdón, satisfactorio. Esto hubiera sido lo ideal, que hubiera trabajado así los niños, ¿no? Luz, dióxido de carbono, oxígeno, dióxido de carbono, oxígeno. Aquí se da la respiración, la fotosíntesis y la absorción de nutrientes. Eso hubiera sido lo ideal, lo satisfactorio, pero nuestra niña colocó de esta manera. Que si nosotros lo vemos así, podemos colocar en satisfactorio, miren. Nos podemos equivocar aquí. Porque a simple vista, si nosotros lo vemos, tranquilamente lo ponemos en satisfactorio. Pero si observamos bien, aquí la niña no ha colocado los procesos involucrados, como debería colocarse de esta manera, ¿no? Y les decía de la flecha, del sol. Puso el sol, pero no puso la flecha. Por eso está inconcluso. Algunas estructuras lo han relacionado con la función, ¿no? Entonces aquí vemos ya que si esto así lo hubieran dibujado, automáticamente esto es satisfactorio, ¿no? Bien, continuamos. Vamos con el siguiente PPT. Nos dice, un docente tiene como propósito que sus estudiantes resuelvan situaciones problemáticas referidas a estructuras multiplicativas. En este contexto, el docente plantea a los estudiantes el siguiente problema. Tengo 12 polos distintos. Si los combino con todos mis pantalones, obtengo 84 formas distintas de vestirme. ¿Cuántos pantalones tengo? Al hacer el seguimiento a la labor de los estudiantes, el docente nota que la mayoría de ellos no comprende la situación propuesta, por lo que decide implementar una estrategia que los ayude a comprenderla. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Bien, me parece que desde ayer estábamos conversando, maestros, que cuando hablamos de estrategias metodológicas, ¿qué es lo que tenemos que pensar primero? Primero pensemos en la construcción de los aprendizajes, ¿sí? Construcción de los aprendizajes y hacer que el maestro no le dé al estudiante, sino le proporcione herramientas para que él mismo encuentre la solución o su error. Vamos a ver. La primera alternativa, pedir a los estudiantes que planteen ejemplos sobre el reparto equitativo
y presentarles una división para explicarles cómo funciona el algoritmo. Luego, pedirles que resuelvan por sí mismos algunos ejercicios para que así tengan los conocimientos previos necesarios para resolver el problema propuesto. Entonces, en la que nos está diciendo, miren, que el profesor le va a pedir a los estudiantes que planteen ejercicios sobre el reparto equitativo y plantearles una división para explicarles cómo funciona el algoritmo. Y ahí luego les vamos a pedir que resuelvan por sí mismos ya algunos ejercicios. B, o sea, primero le damos, después que ellos lo hagan solos, ¿no? B, proponer a los estudiantes que resuelvan un problema más sencillo y de estructura diferente, pero con los mismos números. Por ejemplo, un profesor compra 12 lápices por niño, en total ha comprado 84 lápices. ¿Cuántos niños hay en su clase? Luego, guiarlos para que identifiquen que el problema inicial donde mostraron dificultad puede resolverse con la misma operación. Otra, la C. Resolver con los estudiantes una situación de la misma estructura, pero de menor dificultad. Por ejemplo, tengo 3 polos y 2 pantalones. ¿De cuántas maneras puedo vestirme? Luego reformularla así. Tengo 3 polos y algunos pantalones. Si los combino, puedo vestirme de 6 maneras distintas. ¿Cuántos pantalones tengo? Y analizar con ellos qué implica tener la incógnita en distinta posición. ¿Cuál de las 3 alternativas de solución será la correcta, maestros? ¿Qué estrategia metodológica me acerca más a la construcción del aprendizaje y al acompañamiento del docente? Donde yo le voy a brindar las herramientas para que él pueda construir el aprendizaje. ¿Cuál de estas 3 alternativas? ¿La A, la B o la C? A ver, maestros, ¿qué me dicen? Vamos analizando alternativa por alternativa. Sé que están leyéndolo de repente. Vamos a analizar alternativa por alternativa, ¿sí? Este tipo de preguntas vienen bastante, lo que son estrategias metodológicas, maestros. ¿Ah? Entonces acá le vamos a pedir a los estudiantes que planteen ejemplos sobre el reparto equitativo, que ellos planteen ejemplos, pero aquí el estudiante no, dice que el estudiante no comprende el texto, no comprende la situación propuesta. Si no comprende la situación propuesta, entonces le vamos a decir al estudiante que plantee ejemplos sobre el reparto equitativo y presentarles una división. No, muy bien, maestra. Si el niño no comprende esto, y le voy a decir, sí, maestra Carolina, le escucho. Sí, maestrita, si es que no comprende, menos va a poder plantear ejemplos. Así es. Aquí nada más está el secreto, la clave, para que la A no sea la respuesta correcta. No podemos pedirle al niño que plantee ejemplos sobre el reparto equitativo, porque él no comprende esta situación problemática, ¿no? Y todavía dice que le vamos a presentar una división. Una vez que él hace ejemplos, el maestro le plantea una división para explicarles cómo funciona este algoritmo. O sea, inclusive miren, me salgo del enfoque por competencias y le voy a dar una operación de división. Me estoy saliendo de la situación problemática para hacer un algoritmo aparte, ¿no? Luego, pedirles que resuelvan. Una vez que ya le enseñé con un ejemplo que ellos han dado, le enseño a dividir, ahora le pido que ahora sí ya resuelva por sí mismo la situación problemática. Una estrategia, una mala estrategia en realidad, ¿no? Que no se apega
a nuestro enfoque por competencias. La B, proponer, aquí le vamos a proponer a los estudiantes que resuelvan un problema más sencillo y de estructura diferente, pero con los mismos números. Por ejemplo, un profesor compra 12 lapiceros, o sea, no cambia, solamente cambia la numeración. Aquí el maestro. Van a resolver, dice, un problema más sencillito y de estructura diferente, pero con los mismos números. O sea, no le cambia el grado de dificultad de los números, solamente la estructura. Un profesor compra 12 lapiceros por niño, lo cambió totalmente la estructura el profesor. En total ha comprado 84 lápices. ¿Cuántos niños hay en su clase? Le cambió totalmente. ¿Qué aquí el maestro? A ver si nos damos cuenta. ¿Qué es lo que ha cambiado el maestro, aparte de los números? Esta situación problemática, recordamos, maestros, ¿a qué tema apunta? Es probabilidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Son probabilidades. Y el maestro aquí cambia, a ver el tema. Un profesor compra 12 lapiceros por niño. En total ha comprado 84 lápices. ¿Cuántos niños hay en su clase? Cambió el tema. De probabilidad se fue a otro tema el maestro. Nos damos cuenta que este no es una buena estrategia. En cambio, la C dice resolver con los estudiantes una situación de la misma estructura. Que no le voy a cambiar la estructura, pero de menor dificultad. Por ejemplo, tengo 3 polos y 2 pantalones. ¿De cuántas maneras puedo vestirme? No cambió el fondo, no cambió el tema. Seguimos en probabilidad. Luego, reformularla así. Tengo 3 polos y algunos pantalones. Si los combino, puedo vestirme de 6 maneras distintas. ¿Cuántos pantalones tengo? Y analizar con ellos qué implica tener la incógnita en distinta posición. En la C, el maestro no se sale del tema de probabilidad. ¿Y qué es lo que le da al estudiante? Resuelve, dice, con los estudiantes. No los deja solos. En este caso, de que ellos hagan otros ejemplos. Si hay dificultad allí, el maestro tiene que acompañar a los estudiantes. Lo acompaño y resuelvo con ellos una situación, pero de la misma estructura. No puedo cambiarle la estructura, pero de menor dificultad. Le bajo la demanda cognitiva para que mis estudiantes me puedan comprender. Inclusive, bajo la demanda cognitiva, miren, en la estructura, un poco, la estructura ha variado, no ha cambiado la estructura, pero ha cortado algunas partes, pero está dentro del mismo tema, ¿no? Y le ha bajado la numeración. Ya no habla de 12, sino habla de 3, ¿no? De 3 politos. Entonces el maestro dice, ¿de cuántas maneras puedo vestirme? Hace la pregunta. Luego reformula. Una vez que ya te enseñé la estructura con una menor demanda cognitiva, luego reformulamos, dice, tengo 3 polos y algunos pantalones. Si los combino, puedo vestirme de 6 maneras distintas. ¿Cuántos pantalones tengo? Mire, y le dio un poquito de mayor demanda cognitiva haciendo la estructura completa del ejercicio. Y dice, y analizar con ellos qué implica tener incógnita en distinta posición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, maestros? Correcta, es la C. Nos damos cuenta que el maestro acompaña y no cambia el tema, no cambia la estructura de la situación problemática, ¿no? Aquí ya se va por otro lado el maestro, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta es la C. ¿Sí? ¿Quedó comprendido? Ah, sí, maestra Carolina ya lo había puesto en la C. Muy bien, maestra. Continuamos. Vamos a ver acá. Una docente de segundo grado, propone a los estudiantes resolver una operación de sustracción.
A continuación se presenta la respuesta de uno de los estudiantes, ¿no? 32 menos 9. 32 menos 9, ¿no? El niño pone 37. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar al estudiante a reflexionar sobre su error? A. Preguntar al estudiante, ¿cuál de los dos números es el minuendo? ¿Y cuál de ellos es el sustraendo? Luego, pedirle que sume el resultado que ha obtenido con el sustraendo, indicándole que, si su procedimiento hubiese sido correcto, el resultado sería 32. Pero como no es así, entonces deberá corregir su procedimiento buscando un número que sumado a 9 dé como resultado 32. ¿Qué es lo que está haciendo acá la maestra o el maestro? Le está haciendo algunas preguntas, ¿no? Le está haciendo unas preguntas y si hubiera continuado la maestra haciendo las preguntas hasta que el estudiante pueda dar con su error, pregunta sobre repregunta, la maestra corta ahí y a él, ¿qué le dice? Le pide que sume el resultado que ha obtenido. ¿La maestra que debió pedirle que sume o la maestra debió seguir con la pregunta y la repregunta? Y sobre la respuesta que le dé el estudiante, le hago la siguiente pregunta correspondiente hasta que el niño se dé cuenta dónde está su debilidad o su error, ¿no? Pero aquí la maestra le pide que sume, ¿no? Entonces, en vista de que no puede, ya entonces suma pues el resultado que has obtenido con el sustraendo. Y le indica que si su procedimiento hubiese sido correcto, encima le está diciendo que está mal, el resultado sería 32. Pero como no es así, le dice entonces, deberá corregir su procedimiento buscando un número que sumado a 9 te dé como resultado 32. La maestra le hace e inicia bien con algunas preguntas, pero luego le pide que sume y ya no le busca la respuesta al estudiante a través de preguntas, ¿no? Y le dice que no está bien, que no es correcto lo que él ha hecho, porque le hubiera salido 32, ¿no? Entonces él deberá corregir, le dice la maestra, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esta respuesta A no está de acuerdo a nuestro enfoque, a nuestras orientaciones para lograr competencias, ¿no? La maestra no continúa con la reflexión, no hace una retroalimentación reflexiva para que el niño se dé cuenta. La B. Entregar al estudiante un tablero de valor posicional. Muy bien, me encuentro con esto. Uy, no lo hizo bien y le entrego un tablero de valor posicional y pedirle que escriba el número 32, colocando el 3 en la decena y el 2 en las unidades. Luego, pedirle que escriba el número 9 debajo del 2 y explicarle que el 2 debe pedir prestado 1 a su vecino, el 3, para que se convierta en 12 y pueda restarle con el 9. Puede restarse con el 9. Después pedirle que reste y represente el resultado usando el material base 10. ¿Qué opinamos sobre esta alternativa? A ver, ahora sí quiero la participación de los maestros. A ver, ¿qué decimos, maestros? ¿Qué opinamos de la pregunta B? Ahí vamos a ver quién es acá. Está Lili. Bien. La maestra Lili nos dice que la respuesta es la C, ¿no? La respuesta, maestros, es la C. En la C, ¿qué nos dice? Proporcionar al estudiante 3 paquetes de 10 semillas cada uno y 2 semillas sueltas y preguntarles, ¿cuántas semillas hay en total?
¿Cómo quitarías 9 semillas del total? ¿Será necesario abrir algún paquete de las semillas? ¿Cuántos paquetes de 10 semillas quedan? Luego de quitar 9 semillas, ¿cuántas semillas sueltas? Después solicitarle que explique cómo proceder para la solución de la operación planteada. Bien, la C es la respuesta correcta porque si nos damos cuenta, la maestra le da el material concreto para que él pueda resolver esta resta y luego de entregarle el material concreto les hace preguntas de reflexión. Lo retroalimenta a través de una retroalimentación reflexiva, donde hay preguntas y repreguntas, ¿no? Y al final, ¿qué le dice? Que explique cómo le salió el procedimiento de la operación planteada. En la respuesta B, la maestra le está dando todo masticado al estudiante, le está dando el tablero de valor posicional, le dice, te doy el tablero de valor posicional, ahora sí, escribe el número 32. ¿Quién está haciendo la tarea? ¿El estudiante o la maestra? La maestra. Lo único que está haciendo la maestra es darle el tablero de valor posicional, ¿no? Y le dice, ahora sí escribe el 32, coloca el 3 en las decenas, coloca el 2 en las unidades. Ahora escribe el número 9 debajo del 2. O sea, la maestra le está dando instrucciones, le está diciendo qué es lo que tiene que hacer para resolver la situación problemática. Le está dando todo listo. Es por eso que la B tampoco es la respuesta correcta. Entonces aquí la C es la definitiva porque está apuntando a nuestro enfoque por competencias en la construcción del aprendizaje y se está aplicando aquí una retroalimentación por reflexión. Es lo que buscamos, ¿no? Está apoyando al estudiante para que él se dé cuenta a través de la manipulación de material concreto y a través de preguntas el niño va llegando a la conclusión. ¿Sí? Muy bien. Respuesta correcta entonces la respuesta C. Vamos a la 34. Bien. Treinta y cuatro. Un docente propone a los estudiantes de cuarto grado las siguientes tareas con números reales. Este caso lo he sacado de secundaria, de la especialidad de matemática de secundaria. Yo sé que aquí hay maestros de inicial y primaria, pero ¿saben por qué le he traído este ejemplo? Solamente para darnos cuenta que aquí no necesitamos conocer matemática, ¿ya? No necesitamos conocer matemática. Aquí solamente son estrategias metodológicas, ¿sí? Y demanda cognitiva. Dice, un docente propone a los estudiantes de cuarto grado las siguientes tareas con números reales. Tarea 1. Halla el conjunto solución en la siguiente inecuación. Ahí está la inecuación. Tarea 2. Aplica el teorema de Pitágoras para ubicar el punto que corresponde a la expresión 2 más raíz cuadrada de 10. En la recta numérica, utilizando regla y compás. Tarea 3. Lee el siguiente enunciado. La multiplicación de dos números irracionales siempre da por resultado otro número irracional. ¿Es verdadero o falso? Explica. La pregunta para el docente es, ¿cuál de las tareas propuestas es de mayor demanda cognitiva? ¿La tarea 1, la tarea 2 o la tarea 3? ¿Qué dicen maestros? A ver, ahora sí quiero participación. La participación de ustedes, por favor. A ver, maestros. ¿Participamos? ¿Cuál de esas tres tareas
tiene mayor demanda cognitiva? La tarea 1, la tarea 2 o la tarea 3. A ver, ¿qué nos dicen los maestros? Les invito por favor a participar. De paso que Maestra, descanso. pienso que podría ser la tarea 2. Ya, maestra, a ver quién fue la que habló, la maestra. Carolina. La maestra Carolina. Ya, maestra Carolina, ¿y por qué cree usted que sea la 2? A ver, vamos, ya luego la maestra Lili. Maestra Carolina, ¿por qué cree que puede ser la 2? Porque debe aplicar un teorema para poder hallarle una solución a esa expresión. Ya, bien, bien, maestra Carolina, gracias, gracias. Maestra Lili, ¿cuál cree usted que es la respuesta correcta acá? ¿La tarea 1, 2 o 3? Buenas tardes. A mí me Buenas parece tardes. que es la tarea 3 porque va a leer el enunciado y va a tener que tener el estudiante conocimiento, ¿no? Sobre qué es un número irracional, va a aplicar la multiplicación, va a discernir, tiene que darse cuenta si es verdadero o falso y sobre todo explicar el procedimiento por qué de su respuesta. Bien. Gracias, maestra Lili, muchas gracias. Les agradezco bastante la participación. Ya las dos me ayudaron mucho. Miren, maestros, yo les dije que esto lo he sacado del examen de secundaria, de especialidad de matemática. ¿Para qué? Para darnos cuenta nada más que aquí en este ejercicio no vamos a ver el contenido o el campo disciplinar. No necesitamos saber matemática para resolver esto, aquí, en este tema. Porque nos está hablando, el tema que debemos de saber es la demanda cognitiva. ¿Sí? Aquí no necesitamos saber matemáticas, teoremas, de repente ecuaciones, inecuaciones. Lo único que necesitamos saber como maestros es la demanda cognitiva. Lo que vamos a conocer acá es cuál de las habilidades de las tareas tiene mayor demanda cognitiva. Veamos la tarea 1. Dice que el estudiante debe hallar el conjunto solución de esta inecuación. El estudiante aplicando una fórmula halla el conjunto solución. Va a hallar. Entonces, trae la fórmula y lo soluciona. Esto tiene una demanda cognitiva baja. ¿Sí? Porque aplico solamente la fórmula. La tarea 2. Aplica el teorema de Pitágoras para ubicar el punto que corresponde a la expresión. Igual, acá ¿qué va a hacer? Va a aplicar el teorema de Pitágoras. Que claro, aplica, la habilidad aplica, tiene mayor demanda cognitiva que haya. ¿Ya? Que haya. En la tarea 3, como nos explicó también la maestra Lili, nos pide que lee el enunciado. ¿Ya? Va a leer el enunciado. Este enunciado, la multiplicación de dos números irracionales siempre da por resultado otro número irracional. ¿Es verdadero o es falso? ¿Y qué habilidad va a desarrollar aquí el estudiante? Explica. Miren, solamente por la palabra explica nos damos cuenta que esta tarea es de mayor demanda cognitiva. El hallar, el aplicar son habilidades de demanda cognitiva menor que la explica. Entonces acá el estudiante va a explicar por qué la multiplicación de números irracionales siempre da por resultado otro número irracional. Va a explicar por qué es falso o por qué es verdadero. Aquí va a entrar en juego muchas habilidades. Para saber si es verdadero o es falso, va a comparar, va a relacionar, quizá identifica, compara, relaciona, aplica algunos procesos, aplicará fórmula, no sé qué tiene que hacer ahí. Pero a las finales
después de haber movilizado todas esas habilidades, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Ahora sí, de mayor demanda cognitiva, va a explicar. Allí está la dificultad. ¿Sí, maestros? Entonces, la respuesta es la C. Miren, que no necesitamos saber matemática, ¿se dan cuenta? Y muchos de los, algunos casos que vienen en distintas áreas, colegas, y ese es el otro tip que les vengo a comentar. Quizá ustedes ya lo saben, les han comentado, pero entonces hoy día vamos a fijarlo, vamos a ratificar. En los exámenes les viene casos, como ya hemos visto, donde el maestro tiene que tener un dominio disciplinar. Simple. Por ejemplo, acabamos de ver de la función de nutrición. Es algo simple, que si nosotros nos ponemos a pensar un ratito, por lógica lo sacamos. Pero va a haber otros temas donde aparentemente tú lo vas a ver y vas a decir, uy, acá tengo que saber fórmulas, como les presenté esto. Acá tengo que saber, uy, aplicar el teorema, ¿y cuál será, pues? ¿No? Entonces, acá no necesitas saber. Es lo mismo les va a venir a ustedes. Lo que tenemos que identificar, maestros, es la pregunta. ¿Cuál de las tareas propuestas es de mayor demanda cognitiva? Y cuando a ti te hagan una pregunta de demanda cognitiva, ¿qué es lo que vas a revisar? ¿Todo revisas? ¿Lees todo? Miren, a ojo cerrado, a ojo cerrado. Si a mí me dan esto, lo leo y si me doy cuenta que aquí se explica, esa va a ser mi respuesta correcta. Porque explica tiene mayor demanda cognitiva que haya y aplica. Si aquí el caso hubiera sido distinto, evalúa, también hubiera ganado. Porque evalúa tiene mucho mayor demanda cognitiva, que explica inclusive, u opina. Entonces, maestros, este ejercicio quería traerlo a colación para darnos cuenta que cuando nos venga ese tipo de casos donde te aparezca esta palabrita, mayor demanda cognitiva, automáticamente se van a ir a pensar en la habilidad. La habilidad va a definir, en casi el 90% va a definir si esa actividad es de mayor o menor demanda cognitiva. ¿Sí, maestros? Bien, preguntas aquí, maestros, por favor. ¿Preguntas? Bien, continuamos. Ya, con esto que ya les acabo de explicar, facilísimo lo van a resolver, ¿no? Dice, un docente, esto también es de secundaria, de la especialidad de secundaria. Imagínense, estamos resolviendo de la especialidad de secundaria. Como le digo, lo traje aquí para solamente darnos cuenta que no necesitamos saber matemática. Solamente la intención es demanda cognitiva. Miren. Porque nos podemos confundir, maestros, Llegamos, uy, esto tengo que saber A y B son números racionales. Uy, pero eso no le han enseñado. No. Tú date cuenta que te está pidiendo alta demanda cognitiva. El tema es acá demanda cognitiva. ¿Ya? Entonces sería, un docente planteó a los estudiantes de segundo grado la siguiente tarea. Lee el siguiente enunciado. A y B son números racionales. Si A es un número positivo y B es un número negativo, entonces A menos B es un número positivo. Analiza si el enunciado es verdadero o falso y explica por qué. Dice, ¿por qué la tarea propuesta es de alta demanda cognitiva? Te está diciendo que esta tarea tiene demanda cognitiva alta, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la tarea requiere operar. Miren, la tarea requiere operar con números racionales, lo que implica un conocimiento más profundo de los conjuntos numéricos para validar el enunciado.
Mire cómo nos engañan ahí, ¿no? Alternativa B. ¿Por qué la tarea es de alta demanda cognitiva? Porque la tarea requiere una abstracción, pues implica operar con expresiones literales y no con números específicos para validar el enunciado. Qué fuerte está esto, ¿eh? Y la C que nos dice, porque la tarea exige analizar mediante una estrategia, una expresión simbólica para validar el enunciado. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ojo cerrado, ¿ah? ¿Qué dicen, maestros? Maestro Miller. La C, maestra. La C, maestro. ¿Por qué, maestro, la C? Bien claro, dice analizar, dice maestra, una estrategia Muy para bien. una expresión simbólica. Ya, pero ¿por qué? Pero miren, tenemos que relacionarlo acá. ¿Por qué analizar? Exige analizar, porque acá te dice, analiza si el enunciado es verdadero o falso y explica por qué. ¿No? Entonces, Exactamente, tiene mayor demanda cognitiva. claro. Muy bien. Ya aprobé la ciencia, maestra. Ya probó ya, maestro. Ya. Mire, maestro Miller, Sí, creo que con estos 2, 3 ejemplos que le doy de demanda cognitiva, ya nos estamos acercando a lo que quiere el Ministerio de Educación. sí, maestra, sí, entendido. Claro, pero miren, nos podemos confundir, ¿ah? Nos puede llegar estas situaciones de matemática y no lo quiero ni ver. Igual si nos viene de ciencia y tecnología como el arbolito, uy, ¿qué es esto? Pero si nosotros nos ponemos a pensar y decimos que aquí no nos está pidiendo estrategias metodológicas, no, te está pidiendo demanda cognitiva. Y lo único cuando les llegue, por favor, maestros, demanda cognitiva. Ah, ustedes solamente van a analizar, ¿qué cosa? La habilidad. Van a comparar qué habilidad tiene mayor demanda cognitiva que otra. Esta tarea tiene mayor demanda porque el niño analiza y explica inclusive, ¿no? Va a analizar y va a explicar. Entonces tiene mucho mayor demanda cognitiva, ¿sí? La respuesta es la C. Claro, Bien, maestra, maestros. un aplauso para mí. Un aplauso para usted. Ya aprobó, maestro Miller, ¿ah? De verdad que sí. Bien. Vamos al siguiente caso. Los estudiantes se están preparando para la exposición de su proyecto, ¿no? Cuando José y Ricardo, dos estudiantes se disponen a escribir en un papelógrafo, surge el siguiente diálogo. José, ¿te parece si yo escribo? Tengo buen pulso y mi letra es bonita. Ricardo le dice, tu letra es chiquita, nadie va a entender cuando expongamos nuestro trabajo, mejor lo hago yo, que escribo más grande. José, eso no es cierto, todos entienden cuando yo escribo, en cambio, tu letra es toda chueca. Y Ricardo le dice, envidioso, dices eso porque escribo mejor que tú, dame el papelógrafo. Se generó un conflicto cognitivo. Se generó un conflicto entre los dos niños. Cuando hablábamos del marco del buen desempeño docente, una de los desempeños, las competencias y desempeños del docente es poder gestionar de manera adecuada la convivencia escolar en los estudiantes y hacia dónde tenemos que inclinar para resolver situaciones problemáticas, les decía, hacia la reflexión, ¿ya? Hacia la reflexión. La respuesta correcta va a ser aquella respuesta que te lleve a la reflexión, pero a una reflexión completa, ¿sí? Con estrategias de resolución de problemas.
Veamos acá. Dice, ante esta situación, la docente se acerca a los estudiantes e inicia un diálogo con ellos. O sea, ¿cuál de las siguientes acciones es más adecuada para ayudar a José y Ricardo a resolver su conflicto? A. La profesora dice, pedir a cada estudiante que explique qué dificultades tiene para trabajar en equipo. Luego, explicarles la importancia de la cooperación en los trabajos en equipo. Finalmente, indicarles que para que trabajen en armonía, cada uno escribirá una parte del texto en el papelógrafo. B. Solicitar a cada estudiante que explique cómo y por qué se inició el conflicto. Luego, pedirles que compartan cómo se sintieron durante la discusión con su compañero. Finalmente, pedirles que expresen cómo les gustaría que quede su trabajo y que propongan una distribución de tareas con la que ambos estén de acuerdo. C. Preguntar a cada estudiante quién inició el conflicto y cómo podrían haber actuado para evitarlo. Luego, pedirles que asuman como acuerdo no volver a faltarse el respeto. Finalmente, recomendarles que realicen un sorteo para determinar los roles de cada uno en el trabajo y así concluir con el conflicto. ¿Cuál de estas acciones son adecuadas para resolver ese conflicto, maestros? A ver, ¿qué opinan? Yo digo la letra A, maestra, porque ahí explica cómo deben trabajar en equipo, la importancia de trabajar cooperando, ¿no? Y luego les indica a ella cómo deben trabajar en armonía. Ya, maestra Blanquita, muy bien, maestra Blanquita. Sí, buenas Ella va por tardes. la A, muy bien. Maestra Juana, Sí. buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy por la B, ¿no? La B. Solicitar, aquí está hablando que tienen que solucionar el conflicto que se ha dado entre los niños, ¿no? Entonces la maestra va y La B. tiene que preguntar primero por qué se ha dado el problema, para que a partir de eso ella pueda dar una solución, o sea, hacerles notar cómo se siente el niño o la niña cuando le dices malas cosas de una manera equivocada, ¿no? Porque en un grupo cada uno tiene sus habilidades, cada niño tiene sus habilidades y por lo tanto, según sus habilidades, van a compartir o van a repartirse el trabajo. Por eso para mí es la B. Bien. Maestra Dalila, yo comparto Sí. con la maestra Juana. Es la letra B porque existe ahí mayor reflexión. Muy bien, maestras, muy bien, maestros. Gracias por su participación. La verdad que me emociona cuando participan ustedes. Bien, la respuesta, la A, no podría ser letra la A. correcta. Sí, La letra A, maestra. La alternativa maestro A. Miller, la letra A. A ver, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Gracias, ya estamos entrando en confianza, caramba, ya estamos participando. Bien, logro. Vamos a analizar la A. No se olviden que para gestionar un buen clima escolar y poder resolver conflictos, debemos de hacer participar a ambas personas involucradas y hacer que estas personas involucradas tomen sus propias decisiones, sus propios compromisos y que de ellos nazca y parta cómo van a solucionar, ¿no? El maestro solamente es el guía, el maestro les da la herramienta, el camino, el maestro hace preguntas, se pega a la reflexión, preguntas de reflexión, hace que el estudiante reflexione, ¿no? Quienes van a explicar todo van a ser los estudiantes y el maestro solamente puede reforzar. En este caso, la A dice pedir a cada estudiante que explique qué dificultades tiene para trabajar en equipo.
O sea, de frente le estoy preguntando, a ver, ¿cuáles son tus dificultades para trabajar en equipo? Ya le estamos tachando al estudiante de que el estudiante es conflictivo. Nos damos cuenta. Cuando yo le pregunto a ese estudiante, ¿cuáles son tus dificultades para trabajar en equipo? Ya le estoy diciendo que él no sabe trabajar en equipo. Ya le estoy diciendo al estudiante que él no sabe trabajar en equipo. Desde ahí esa alternativa no está bien planteada, ¿no? Esta acción no está bien planteada. Luego, explicarles, muy bien, una vez que le dice, mira, ¿cuáles son tus dificultades para trabajar en equipo? Y el niño va a decir, por eso, por lo otro. El otro, por eso y por eso y por lo otro. Ya está. No se solucionó nada. Y la profesora le explica ahora, miren, la importancia de cooperar en los trabajos en grupo. Le doy la explicación. Luego, le indico que para que trabajen en armonía, cada uno escriba una parte. ¿Solucionó el problema la maestra? Esos niños siguen molestos, porque cada uno identificó sus dificultades para trabajar en grupo. De repente el niño dijo, no me gusta trabajar con él porque su letra es fea. Perfecto. La maestra le explica que es importante trabajar en equipos. Entonces le dice, muy bien, supongo yo, para que no se peleen y puedan trabajar en armonía, ya cada uno escribe un pedacito, pues. Cada uno escribe un pedacito. ¿Solucionó la maestra? Esos niños siguen peleándose. Esos niños van a seguir escribiendo un poquito para aquí, un poquito para allá, y van a estar mirándose y sacándose la lengua. Ya ves, lo mío es más bonito. No llegamos a una reflexión. La maestra no solucionó. No hubo una solución de ese conflicto allí. No los hizo reflexionar. Entonces, la idea clave para resolver situaciones conflictivas en el aula es hacer que el estudiante reflexione sobre sus actitudes para que él pueda cambiar. Esa es la clave, ¿sí? Decimos acá la pregunta B. La alternativa C, maestra. La C, ¿no? A ver, vamos a ver con la B. Dice, ¿qué hace la maestra? Solicitar a cada estudiante que explique cómo y por qué se inició el conflicto. ¿No? No le estoy diciendo cuáles son sus dificultades, pero sí le estoy diciendo, a ver, ¿y cómo? Miren, ambas partes, no escucho a uno, a ambas partes. ¿Cómo se inicia el conflicto? Él tiene su versión, escucho la versión del otro. Soy democrática y equitativa, democrática y justa. Los escucho a los dos. Luego, pedirles que compartan cómo se sintieron, miren. Que ellos mismos digan cómo se sintieron durante la discusión con su compañero. ¿Cómo te sentiste tú, José? ¿Cómo te sentiste, Ricardo? Ya está entrando en reflexión. Ya está entrando en reflexión el niño. De repente uno va a llorar, yo me sentí mal porque veo que mi letra era fea. Ya está llorando. Y el otro dice, no, pero yo no te quise hacer quedar mal. Yo no quise que llores solamente porque tu letra escribe chuequita. Ya está entrando en reflexión, ¿no? Y finalmente, ¿qué dice la maestra? Les pide que expresen ellos mismos, miren, le dice que ellos busquen la solución, expresen cómo les gustaría que quede su trabajo. Entonces, dice Ricardo, no, a mí me encantaría que mi trabajo sea hermoso. José dice, a mí también. Sí, Ricardo, los dos estamos de acuerdo. Ah, ya entraron en reflexión, la maestra está solucionando en la situación problemática, pero deja que los niños se expresen. Y que propongan, dice, una distribución de tareas con que ambos estén de acuerdo. O sea, que los dos se pongan de acuerdo y le dice, muy bien, a ver, Ricardo, a ver, José. El otro de repente ya aceptó, no, sí, tú tienes bonita letra, yo sí me doy cuenta, ¿no? Mi letra es más chiquita. Entonces tú haces el título grande y se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces, el maestro solamente, ¿qué ha hecho? Ha dirigido, ha sido un guía y les ha dado las herramientas, pero que los niños solucionen. Ese es el camino, maestros. Lo contrario a la letra A. La letra C, perdón, dice, preguntar a cada estudiante quién inició el conflicto, ¿no? ¿Quién inició el conflicto y cómo podrían haber actuado para evitarlo? Luego, pedirles que asuman como acuerdo no volver a faltarse el respeto. Miren, ¿cuál sería la respuesta correcta?
La C estaba dándose bien, ¿no? Hasta que la maestra le pide que asuman un acuerdo. Le dice, van a asumir un acuerdo de no volver a faltarse el respeto. Finalmente le recomienda a la maestra, ella ya le recomienda que realicen un sorteo para determinar los roles. Ella ya le está indicando que haga el sorteo. Ella le está diciendo que tomen un acuerdo. En cambio, en la B, la maestra les pide a ellos cómo les gustaría que quede su trabajo y que ellos mismos propongan su distribución de tareas. La respuesta es la B. Me parece que ya pusieron por acá. Acepto mi derrota. Cuellito me dieron. Bien, maestro, estamos de acuerdo entonces que la respuesta es la letra B. Aquí necesariamente vemos la reflexión que está guiada por la maestra o por el maestro, ¿no? Guía la reflexión para que los niños se den cuenta, ¿sí? Bien, muy bien, maestros, nos quedamos allí hasta el día de mañana. ¿Les entregaron los PPTs? ¿El PPT? Profesora Dalila, no se preocupe, ya el equipo de la institución ICEMIA le va a hacer entrega porque ya se les hizo llegar. Que no se preocupen los amigos participantes. Agradecido a usted, profesora Dalila, por lo importante que ha sido esta exposición de casuística pura. El día de ayer de repente hubo alguna inquietud por ahí, pero la profesora misma le dijo que hay que tener una base de lecturas, estar preparado para resolver problemas, no se va a ir uno directo, ¿no? Y por eso que está, creo, muy oportuno ahora de señalarles a todos que nada más, que estudien un poquito más, y este PPT que lo vuelvan a releer, que lo vuelvan a reflexionar, con la finalidad que les quede, pues, expedito para el día del examen. Mi agradecimiento a nombre de Sermía, profesora, y lo esperamos el día de mañana a la misma hora. Muchísimas gracias a todos y a todas los participantes. Sí, muchas gracias, maestros. Y mañana quizá un poquito de teoría les voy a colocar en el PPT, porque ya ayer habíamos explicado y hoy día solamente era resolver casos, ¿sí?